Queridas amigas y amigos, en este programa que vamos a ver ahora, el expresidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo y periodista cubano muy prestigioso, muy afamado, muy conocido, Pedro Corso, tratando de analizar el resultado de las elecciones presidenciales norteamericanas, nos habla de la necesidad de la tolerancia, del diálogo, del entendimiento, de la comprensión, del respeto mutuo en los procesos electorales. Vamos a verlo porque es un programa realmente bien constructivo, bien provechoso, bien pedagógico. Bueno, y a los que les gusten este tipo de programas, por favor, no dejen de conectarse, de suscribirse a nuestro canal. Queridas amigas y amigos, bienvenidos a Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV, este portal de servicios a los venezolanos y a los hispanoamericanos en general. Hoy vamos a hablar, es inevitable esta semana que se hable de eso, y todos nuestros programas van a estar dedicados a tal tema, sobre las elecciones norteamericanas, la manera como se realizaron de ese modo tan extraño, y los resultados electorales y los reclamos postelectorales. Para hablar de este asunto que es tan desafiante, tan exigente en este momento, hemos invitado a un periodista de mucho prestigio, de mucha experiencia. Él nació en 1943 en la ciudad de Santa Clara, antigua provincia de Las Villas, en Cuba. Un luchador por la libertad de Cuba desde muy tempranito, con decirles a ustedes que cuando tenía 15 años ya fue preso por primera vez por defender la libertad de su país. A los 18 años ya era un preso político de la dictadura de Fidel Castro. Pasó varios años en el penal de Isla de Pinos, un penal realmente terrible, donde enterraban a los grandes luchadores por la libertad, el comunismo de los hermanos Castro. Después recuperó su libertad y en 1981 se fue a vivir a Venezuela. En Venezuela tuvo más o menos 12 años. Allí siguió, porque es un hombre que no renuncia a su vocación libertaria, ahí siguió luchando por la libertad. Colaboró en periódicos venezolanos, El Mundo de Caracas, El Carabobeño de Valencia, contribuyó a todas las iniciativas que se hicieron desde Venezuela por la libertad de Cuba. En 1992 se vino a vivir a Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos comenzó por crear una publicación que se llamaba El Observador Iberoamericano. Después trabajó en la poderosa 670M, en la cadena Azul, dos emisoras muy briosas, muy combativas, cubanas de Florida. Y quizá su creación más importante, junto con otros cubanos valiosos como él, fue el Instituto de la Memoria y del Rescate de la Memoria Histórica Cubana, el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, y fue durante mucho tiempo el presidente de ese instituto que tanto ha trabajado precisamente por eso, por rescatar la verdadera historia de Cuba confiscada por el comunismo. Desde 1998 es uno de los periodistas de la plantilla, del staff, como dicen los gringos, de Radio Martí, esa emisora también luchadora por la libertad de Cuba. Tiene un programa muy conocido y muy respetado en la sección en español de la televisora cultural de Miami, la WLRN Canal 17. Bueno, y antes de decir su nombre, este caballero fue reconocido como uno de los 100 latinos más influyentes de Miami. Ha escrito varios libros siempre en su vocación combativa libertaria, ha hecho un montón de documentales para rescatar la libertad, para rescatar la verdadera historia de Cuba, y actualmente es columnista semanal del Nuevo Herald, el diario en español de Miami, de la Florida. Estamos hablando de Pedro Corso. Bienvenido, mi querido Pedro. Alexis, muchísimas gracias. Un saludo afectuoso para ti y para tus televidentes y particularmente agradecido por esta presentación. Es tan elogiosa que me ha sacado los colores a la cara. Yo que normalmente no tengo colores ya. Con la edad uno va perdiendo hasta los colores. Con la edad se pierde todo, querido amigo. Lo que pasa es que hay que tratar de llevarla con dignidad. Sí, señor. Tratar de seguir siendo consecuente. Así es. Y bueno, y eso en el caso tuyo, yo doy fe.
de que si alguien es consecuente en su lucha, en sus compromisos con la libertad, con los valores humanos, es Pedro Corso. Pedro, háblanos de las elecciones norteamericanas, hermano, que para eso te invitamos. Mira, estoy muy sorprendido de estas elecciones. Yo estoy viendo en primer plano desde el año 92 elecciones en Estados Unidos, porque desde esa fecha, como bien dijiste, vivo en este país maravilloso que esperamos que nunca cambie, no solo por los que aquí vivimos, sino porque es sin duda alguna una esperanza para todos, particularmente para aquellos que no disfrutamos de libertades y derechos en nuestros respectivos países. Estas elecciones son atípicas en el marco de los comicios estadounidenses. Le atribuyo mucho esa tipicidad al hecho del coronavirus. El coronavirus ha cambiado por completo las reglas del juego, ha ejercido una influencia muy grande en nuestras vidas, en nuestras actividades sociales y en la política. Hemos visto que el activismo político, por las razones de las restricciones sociales existentes, se ha visto disminuido. El activismo político, no solo el de los ciudadanos de este país en ejercicio de la política de este país, sino también el activismo político de los que luchamos por la democracia en las naciones en las cuales nacimos, ha decaído grandemente. Y creo yo que es consecuencia de la pandemia, y espero que esa pandemia no nos haya castrado en el término del esfuerzo, de la voluntad, del sacrificio, y cuando la misma termine, volvamos a tener las actividades, volvamos a realizar las gestiones y a cumplir con el compromiso de defender nuestros ideales hasta el último aliento. Sí, señor. Fíjate tú, Pedro, muy interesante eso que estás diciendo, porque realmente la pandemia nos ha obligado a confinarnos, a aislarnos, pero eso le hace mucho daño sobre todo a la política, porque la política es una actividad vitalmente presencial, de comunicación directa con la gente. Pública, explícita. Y esta pandemia nos ha afectado, y ajeno a las elecciones estadounidenses, ha afectado particularmente a la oposición política exiliada, porque el exilio impone restricciones de vida muy particulares a cada uno de nosotros. Pero hay una restricción general, que es este caso de la salud, y vemos como las actividades contrarias, tanto al régimen venezolano como al régimen cubano y cualquier otro, han decaído grandemente, y yo ruego, no oro porque bien sabes que no soy creyente, pero sí ruego de que volvamos a recuperar la energía y la capacidad de la gestión pública cuando esto termine, porque al igual que en su momento las autoridades electorales estadounidenses dictarán quién fue electo presidente, en su momento también las autoridades sanitarias darán por terminadas las restricciones sociales y podamos volver a vivir, espero eso, podamos volver a vivir tal y como vivíamos horas antes de esta pandemia que tanto daño nos ha hecho. Ojalá que los ángeles digan amén, pues como uno decía cuando niño. Pero cuéntanos, Pedro, pues tú estás aquí desde 1992, o sea que tienes más o menos 28 años en Estados Unidos, haciendo periodismo, o sea, viendo la vida norteamericana. ¿Y cómo viste estas elecciones, este proceso electoral en comparación con los otros de los cuales tú has sido testigo? Mira, yo creo que el nivel de participación en estos comicios no tiene precedente. Tampoco el entusiasmo de ambas partes. Yo he presenciado una participación muy alta, pero con gente muy entusiasta, tanto con los que han estado a favor del presidente Trump como los que han estado a favor del vicepresidente Biden. Mucho entusiasmo, mucho compromiso y quizás algo que a mí no me gusta, en algunas personas, demasiado fanatismo. Por suerte no en mucho, pero sí he apreciado en ambos sectores, gente que defienden su candidato o su posición política con demasiada vehemencia. Y a eso le dedico
mi columna del Herald que salió en el día de hoy, que la titulé Votamos, y es que a veces se nos olvida que cuando sostenemos una discusión política entre amigos, estamos defendiendo a un candidato, pero que nosotros no conocemos a ese candidato. No sabemos qué tal es esa persona. Es una expresión básicamente subjetiva la que estamos dando. Y nos podemos molestar con ese amigo de tantos años, con ese familiar allegado de toda una vida, y decir a veces hasta cosas desagradables unos y otros. Y eso no debería ser así. No deberíamos llevar la pasión política, la adversidad política al nivel de la enemistad. Y en sí, señor. Yo leí, Pedro, tu columna el jueves pasado en el Nuevo Herald. Votamos, y la leí con mucha atención, como leo todas las cosas que tú escribes, porque eso que estás diciendo es muy importante y tú lo sostienes en tu columna y lo has sostenido muchas veces en charlas, en conferencias, en escritos de todo tipo, en tus libros. Y es que en la política democrática no hay enemigos, sino adversarios. Somos rivales en el peor de los casos. Exactamente. Entonces, esa idea de que en la política democrática uno se confronta sin odios y se confronta con el propósito de llegar a acuerdo, no a destruir al otro, es un planteamiento que tú haces que a mí me parece muy importante. Me encantaría que profundizaras en eso. Repito, Alexis, en cierta medida lo que estaba diciendo. Y es que a veces nosotros nos ponemos a discutir con un amigo y a veces se llega hasta la ofensa personal. Y estamos discutiendo por una persona, reitero, que no conocemos, que realmente no sabemos si va a interpretar nuestros anhelos, nuestros sueños, si realmente va a ser capaz de combatir nuestra pesadilla o ayudarnos al menos en ese empeño. No, debemos tratar de ser racionales. No podemos convertirnos en las ratas del flautista de Hamelín, en este caso, cualquier flautista de cualquier lugar, de que por tal de defender a un flautista X que sea, yo me peleo con mi amigo de toda una vida. En estos días me enteré, por ejemplo, que una señora le negó la entrada a su Facebook a una prima porque sus candidatos son adversarios. Increíble. Yo me pregunté, pero es que me contó también un amigo que vive cerca de la casa que su vecino se peleó con él porque puso en el patio, en el jardín de su casa, un letrero de un candidato X. Entonces tú te preguntas, ¿cómo tú vas a llegar a ese nivel de pelearte por alguien que no conoces con alguien que sí conoces? Tenemos que tolerarnos. Y lo más doloroso de todo esto es que a veces estas cosas parten de personas que claman tolerancia, de personas que claman respeto, y son en muchas ocasiones, reclamando tolerancia y respeto, los menos tolerantes y los menos respetuosos. Tú y yo hemos discutido infinidad de veces, no de ahora, desde que nos conocemos hace ya unos cuantos años, y siempre hemos mantenido un clima de respeto, de equilibrio entre nuestras realidades, porque eso es fundamental. La única manera de avanzar juntos es con respeto mutuo, no hay otra. Sí, porque la intolerancia realmente es una calamidad que es una amenaza de muerte para la democracia donde quiera que esté. No, y aparte de eso, el elector intolerante es el más peligroso de los electores, porque el elector intolerante, por lo regular, apoya a personas que no lo son. Por lo regular, apoya a propuestas excluyentes. Y eso es realmente negativo. Hay que tratar de entenderse por encima de las diferencias. Yo sé que esto es lo ideal, yo sé que no es fácil, pero la mayor parte de las veces no es fácil porque nos acaloramos, perdemos la paciencia, perdemos el control y así no debe ser. Mira, yo en estos días, mi esposa, que tú sabes que siempre está en estas cosas de WhatsApp y viendo cortos, que son videos. Una señora colombiana muy bella, muy agradable, muy inteligente y muy simpática. Sí, señor. Que vea el programa para que me oiga que dije esto.
yo se lo diré, yo se lo diré. Me enseñó hace unos días, que por cierto lo comenté en la columna de la semana pasada, una grabación donde hay una pareja que está comiendo y entra un grupo de activistas aparentemente pidiéndole a la gente que se manifestaran a favor de lo que ellos estaban diciendo. Y estos muchachos, con todo el derecho que le asiste, no les dio su reverenda gana de pararse y menos de apoyarlo. Pues de aquel grupo de activistas que con todo su derecho estaban haciendo profesión de su fe, del grupo sale una mujer, se para frente a aquella pareja, yo no sé qué le dijo, pero no le dijo nada agradable. Por el rostro de todos, etc. Yo te digo, esas cosas son muy molestas, son muy desagradables, porque yo participo en lo que yo quiero. Tú a mí no me puedes obligar a participar. Tú tienes derecho a participar en lo que tú quieras también. Y esa pareja me imagino que se sintió sumamente mal. Sí, es que hay cosas que es bien bueno que lo digas, porque en estos días tuve un intercambio con un periodista que me decía, yo tengo derecho a preguntar lo que yo quiera. Y yo le dije, y yo tengo derecho a no responder, porque la libertad de expresión es bilateral. La libertad de expresión consiste en que yo como periodista puedo preguntar lo que me dé la gana, pero también consiste en que el entrevistado puede no responder si no le da la gana. No. Y hay muchas personas que no entienden, perdón, que el periodista cumple una función de informar y que va a informar aquello que él como comunicador entiende que es más importante. Y nosotros tenemos como periodistas el derecho a preguntar lo que entendemos que es más importante y a no escuchar lo que estás diciendo porque a ti te conviene decir. Como a ti tú tienes el derecho a decir lo que te venga en gana. Y a no decirlo, y a quedarte callado. Sí, un entrevistado tiene derecho a decir, no tengo comentarios para esa pregunta, y uno no puede calentarse. No se puede molestar. No sé por qué. Sencillamente, los derechos humanos son bilaterales. El derecho mío no puede estar por encima del derecho tuyo, ni lo contrario. Son correspondientes, están equilibrados. Ahora, hermano, en estos 2 minutos que nos quedan, hay, de acuerdo a lo que informan los diferentes medios, el vicepresidente Biden parece tener los votos electorales necesarios en el colegio electoral para ser presidente, pero el presidente actual, Donald Trump, ha reclamado un posible fraude. ¿Tienes tú confianza en que las instituciones norteamericanas y al final el Tribunal Supremo de Justicia va a decidir lo que realmente sea la verdad? Hasta ahora, Estados Unidos ha estado regido por una sociedad de derecho. Hasta ahora sus leyes se han imperado. Y yo espero que siga siendo así para beneficio de los estadounidenses y de todos nosotros. Yo espero que tanto el presidente Trump como el vicepresidente Biden respeten las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia o de la autoridad que le competa dirimir sobre esta situación. Hay mucha crispación, tanta crispación que te llevan a pensar en situaciones similares en diferentes gobiernos que hemos padecido en América Latina, en la propia Venezuela, lo que se está viviendo hoy en Bolivia, donde una gran cantidad de personas están en las calles protestando con los resultados de las elecciones. Yo creo que es válido, la protesta es un derecho, el tener dudas es un derecho también, y uno tiene derecho a decir no estoy de acuerdo con esto, y esa es la relevancia, la importancia de la independencia del Poder Judicial, que el Poder Judicial en un momento determinado pueda dirimir sobre un referendo y que todos quedemos satisfechos con esa decisión. Sí, señor. Por eso es que algunos teóricos dicen que en la democracia el poder de los poderes, todos los poderes son iguales, están equilibrados, pero en última instancia el poder de los poderes es el Poder Judicial. El Poder Judicial es el verdadero árbitro en una democracia. Sí, señor. Bueno, mi querido Pedro Corzo,
periodista, creador y presidente que fue durante mucho tiempo el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Muchísimas gracias por tu participación en este programa, hermano, y muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por habernos visto y escuchado.